Buenos días, presidenta de la Comunidad de Madrid, consejera, presidente de COE, secretario general de CEIM, vicepresidentes de COE y de CEIM, representantes de las administraciones del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid, viceconsejero, en fin, todos los representantes que estáis aquí de distintas ramas del comercio. Muchas gracias a todos y como en esta edición anfitriones de este importante encuentro, pues me corresponde de manera muy breve daros una bienvenida. Y en primer lugar, creo que es importante destacar el acierto de COE, Ricard, de la comisión de la C4, de organizar un encuentro anualmente para analizar la problemática del comercio. Y bueno, naturalmente yo en este caso también destacar el acierto de celebrarlo en Madrid. Yo creo que Madrid evidentemente es locomotora en muchas áreas de actividad económica y no menos en el comercio. El comercio en Madrid yo creo que es, como en otras muchas cosas, es una avanzadilla de lo que luego pasa en el resto de España, y muchas de las prácticas comerciales que hoy ya están impuestas en su día comenzaron aquí en Madrid por una serie de razones, ¿no?, que luego entraré en ellas. Bueno, algún dato respecto al comercio en Madrid para destacar la importancia. Hay una parte de una valoración objetiva y una valoración subjetiva. Y en nuestro caso, que no es siempre así, van alineadas la valoración objetiva y la subjetiva. El comercio representa un 12% del PIB regional, en pago, según los últimos datos de la EPA, a 275.000 empleados en la Comunidad de Madrid. Existen más de 60.000 establecimientos comerciales operativos abiertos en nuestra comunidad, y hay una cifra muy reciente de finales del mes pasado. En los últimos 12 meses el incremento de la cifra de negocios de comercio en Madrid ha sido del 5,1%, por lo tanto superior al crecimiento del PIB en general. Y en cuanto a la valoración subjetiva, el comercio no solo son esas cifras que ya de por sí tienen una enorme importancia, sino que el comercio vertebra las ciudades, las sociedades, contribuye, además de manera económica importante, también socialmente al bienestar de los ciudadanos. El comercio da seguridad a las calles, las ilumina, da vida a las calles, y esa vida al final acaba repercutiendo en otras actividades, por ejemplo la hostelería, etcétera. Y luego el turismo. Yo creo que el turismo, hoy no venimos a hablar aquí de turismo, pero el turismo en Madrid está tomando una evolución sorprendente. Desde hace 25 años jamás pensamos que el turismo de Madrid podía ser tan transversal, tan permanente, tan estable, no tan coyuntural, que en Semana Santa hayamos tenido unas cifras de ocupación tan espectaculares en verano, que eran épocas muertas del turismo en Madrid hace unos años. Pues yo creo que llama la atención. Y el turismo necesita de un comercio como el que tenemos aquí, un comercio abierto, con la posibilidad de que cada uno elija el día que quiere abrir o no abrir, un turismo de calidad, un turismo moderno, y eso hace que muchas de las personas que vienen a Madrid, que en buena medida lo hacen por trabajo, por negocio, por ferias o por reuniones, alarguen su estancia, lo hagan acompañados, entre otras cosas, y no menos importante, porque tienen un comercio que les va a dar ese servicio. Y en sentido contrario también, es decir, el turismo que viene a Madrid es una parte muy importante del incremento de la actividad comercial. De hecho, y se ve claramente por las zonas y por el tipo de comercio, en aquellos comercios que están más cerca de donde están los turistas es los que tienen mayor crecimiento. Por lo tanto, tienen una estrecha relación. El comercio tiene retos importantes y dificultades que no podemos obviar, y que, entre otras cosas, estas reuniones las hacemos para hablar de ello, ¿no? Desde luego, el incremento de los costes, la fiscalidad. El Instituto de Estudios Económicos la pasada semana sacó el índice de competitividad fiscal, el informe de competitividad fiscal de la economía española, y lo que demuestra, como todos sabíamos por otra parte, desgraciadamente, es que la asfixia fiscal a la que estamos sometidas las empresas, pues está creciendo de una manera, a nuestro juicio, impresentable, para alimentar una maquinaria de gasto público que nadie se preocupa en recortar. Y eso afecta desde luego a los ciudadanos, pero también afecta a las empresas, a los autónomos, etcétera. A diferencia, por cierto, de lo que ocurre en Madrid.
los costos de transporte, de logística, de energía, de alquileres, etcétera, que dificultan la competitividad de las empresas. Los costos laborales, que es verdad que es algo que afecta a todas las empresas, pero las empresas comerciales, desde luego, lo hacen de una manera preocupante. Los costes y las regulaciones, las cotizaciones sociales no hacen más que subir, lo cual incrementa los gastos, los costes, y que mucha gente, cuando defiende, y nosotros somos los primeros que pretendemos que se incremente la retribución de los trabajadores, porque eso es bueno para todos, lo que no se tiene en cuenta es que el Estado es el que mayor dificultad pone, puesto que ellos sí que tendrían un margen y una manera muy sencilla, reduciendo las cotizaciones sociales, de que se pudiera pagar más a los empleados, sin que algo afectase a la productividad de las empresas y por lo tanto pudieran seguir siendo competitivas. En fin, por no hablar de cuestiones que están ahora sobre la mesa y que desde COE se están trabajando en la reducción de la jornada laboral, etcétera, que pueden afectar gravemente a la competitividad de las empresas. Tenemos que poner un especial foco en el pequeño comercio. Como he dicho, el comercio de proximidad es vital para la vida de los ciudadanos y es muy importante también que facilitemos medidas para hacer posible el incremento del tamaño de las empresas, que facilitaría la competitividad. Tenemos que trabajar en formación, en innovación, en seguridad. Hay que perseguir, y es verdad que en Madrid ha mejorado bastante, y yo creo que hay que felicitar por ello también al Ayuntamiento de Madrid, la venta ambulante ilegal, que es algo que va contra todos y contra la propia sociedad, y que por lo tanto tenemos que trabajar contra ello. Tenemos que evitar los hurtos, los robos permanentes que sufren los establecimientos comerciales. Y bueno, lo que nosotros queremos hoy significar es qué quieren los empresarios y qué pasa en la Comunidad de Madrid. Los empresarios, ¿qué necesitamos? Necesitamos tres cosas, básicamente. Seguridad jurídica, una fiscalidad incentivadora de la actividad y libertad empresarial, un marco para realizar libremente la actividad. En Madrid, desde luego, tenemos un gobierno estable y predecible, que no improvisa cada cierto tiempo medidas que cambian el marco de juego, las normas de juego, y eso luego se quejan de que las empresas huyen y tal. Claro, las empresas huyen no por casualidad, sino como consecuencia de políticas que hacen más difícil la propia supervivencia de las empresas. Las empresas, lógicamente, buscan marcos más estables, más seguros donde realizar su actividad. La fiscalidad, recientemente sabíamos que desde que el presidente Sánchez es presidente del gobierno se han incrementado o puesto en marcha 69 nuevos impuestos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han eliminado todos los impuestos autonómicos, todos, no hay ninguno ya, y de hecho en los que tienen margen de actuación, en todos ellos la fiscalidad es más barata y por lo tanto en Madrid se pagan impuestos y se pagan muchos impuestos, pero es verdad que se pagan muchos menos impuestos que en otras partes de España, que libremente han decidido tener una fiscalidad más alta. Y luego, que es una parte muy importante, la libertad empresarial, ¿no? En 2008 se eliminó la segunda licencia, hay libertad de horarios desde un poco después, y se ha reaprobado recientemente la ley de mercado abierto, que hace que cualquier empresa de cualquier lugar de España, con la licencia que tiene para operar en esa comunidad, pueda hacerlo aquí en Madrid, y todo eso lo que facilita es la competencia. Y la competencia es muy buena para las propias empresas, pero sobre todo para el conjunto de los ciudadanos, que son los que se van a beneficiar de la misma. Bueno, en CEIM tenemos una comisión de comercio, preside Eduardo Zamácola, que hace un esfuerzo por aunar los intereses de todos los sectores dentro del comercio, grandes, pequeños, minoristas, mayoristas, detallistas, etcétera, para entre todos buscar consensos para adecuar la normativa a los intereses de todos, intentando que esa relación que tenemos con la administración, que yo creo que es vital, es decir, tenemos una administración que nos escucha. Yo me acuerdo cuando la pandemia, que de repente llegaban normas del Estado, que no podía un establecimiento comercial de 5.000 metros cuadrados, solo podía tener abierto, me parece que eran 300 o 400 metros cuadrados, y todo el que tenía que ir a comprar, una cosa absurda, ridícula, fruto únicamente de que no había un diálogo con las empresas para saber cómo buscamos solucionar los problemas sin generar problemas nuevos para las propias empresas. Por lo tanto,
Las consecuencias de esas políticas es que en Madrid, desde el 2002, el empleo ha crecido un 38%, el empleo comercial un 38%, con 76.000 nuevos empleos, y la cifra de negocio en los últimos 15 años ha subido el 14%. Tenemos como nuevo, insisto, y es importante, un problema con el pequeño comercio. El número de establecimientos ha disminuido un 19% en los últimos 15 años, y yo, por lo tanto, lo que pido es un plan especial para el comercio de proximidad, para buscar soluciones entre todos, para defender y proteger un sector que nos ayuda a todos a ser más competitivos y tener una sociedad mejor. Por lo tanto, insisto, muchísimas gracias, enhorabuena, Ricard, por este congreso, y seguro que en estos días en estas ponencias podemos trabajar para mejorar un sector tan importante para nosotros. Muchas gracias. Presidenta, consejera, bueno, queridos amigos, vicepresidente primera CEBE, presidente de CEIN, Miguel, tenemos también al presidente de la Comunidad Valenciana de los Empresarios, presidente de los autónomos, también secretarios generales de COE y de CEPIME, por supuesto, Ricard, presidente de la C4, vicepresidente de la C4, y presidentes también de las distintas organizaciones del comercio que ha mencionado Miguel. Lo digo porque si no voy a tardar mucho tiempo. Bueno, yo creo que, entre otras cosas, en España el comercio es tan importante, y los empresarios del comercio de España lo hacen también, que también tenemos en España, y es español, el presidente de Eurocommerce. Por tanto, también que es un lujo tener a una persona miembro de la COE presidiendo el comercio en Europa. Por tanto, yo creo que esto no solo es de Madrid al cielo. Lo digo porque es Madrid, España, Europa, y la verdad es que yo creo que Miguel ha hecho una buena exposición. Por tanto, puedo aclarar algunos temas, pero realmente ha tocado absolutamente todos los puntos, ¿no? Yo diría que efectivamente hay un primer espacio, ¿no? Y es el comercio, es la empresa de las personas que yo siempre digo con cara y ojos, que abren y bajan las persianas todos los días y que podemos palpar y tocar. Y es efectivamente aquello que hace vivas las ciudades. Yo creo que esa es una realidad que todos vivimos, y yo siempre no me quiero imaginar lo que sería, y alguna película se ve cuando son muy catastrofistas, una ciudad sin ninguna lonja, sin ningún comercio, sin esa proximidad también de esa gente que te atiende y que acaba siendo auténticamente familiar. Y a mí sí me gustaría, además aprovechando que está la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo he dicho siempre, lo he dicho muchas veces, que nosotros hemos vivido un momento muy complicado, en este caso en el mundo, en España especialmente también, que fue todo el efecto de la pandemia, y donde todos los ciudadanos nos tuvimos que recluir en casa, y donde realmente no nos faltó de nada, porque es que el comercio funcionó. Y cuando digo el comercio, el gran comercio, la logística, el pequeño comercio, actuó, funcionó, y eso yo creo que todos los españoles tenemos que estar muy agradecidos, en este caso a toda la gente que participa, que trabaja en el comercio, que son las empresas, los empresarios, los trabajadores, absolutamente todo ese ciclo. Y la realidad es que se gestionó diferente en cada una de las comunidades autónomas. Y como presidente de la COE soy testigo de ellos, que teníamos reuniones permanentes con todas las autonomías, con el gobierno, etcétera. Y yo creo que fue un ejemplo de gestión, la gestión que se hizo en Madrid, presidenta. Y lo digo porque cuando era más complicado posiblemente gestionar las grandes ciudades por las alturas de los edificios, realmente se apostó porque el comercio tuviera un papel protagonista, y esa apertura, en muchos casos, de lo que fue el aspecto comercial, que en otras ciudades no se vivió, pues fue una apuesta valiente y de eficiencia de lo que es la gestión pública. Y, por tanto, yo quiero poner en valor, agradecerlo, y sobre todo plantear que cuando pasan estas cosas se valora mucho también la buena gestión de la política. Y estoy hablando de comunidades de uno y otro signo. Y la realidad es que Madrid, para nosotros, pues lo hizo francamente bien. Y, presidenta, por tanto, lo digo porque lo creo, lo pienso, y lo creo y lo pensamos los que estamos aquí. Yo creo que efectivamente Miguel ha planteado, en estos momentos hay retos importantes. Está el efecto de la digitalización, que por tanto es algo en lo que es todo el efecto de la inteligencia artificial. Está el reto de la sostenibilidad,
que ya no es que sea un reto, es un tema que está encima de la mesa, en el que todos vamos a tener que trabajar, y ahí realmente y especialmente va a haber que hacer una labor muy especial con el pequeño comercio, porque cuando estamos viendo, Miguel lo decía, cierres de comercios, también estamos valorando y viendo también los datos de la EPA, estamos viendo cómo las empresas de menos de 10 trabajadores, cuando dicen que está creciendo el empleo, en las de más de 10 trabajadores, verdad que estamos hablando del 5%, del 4 o 5% de creación de empleo, pero las empresas de menos de 10 trabajadores, el crecimiento del empleo es el 0,7%. Y eso es un dato, y ese es un dato que está ahí y hace referencia a que esas pequeñas empresas, además en una gran mayoría también familiares, realmente también tienen que tener un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial se da, lo decía el otro día el presidente de Eurocommerce, en una conferencia que dio en COE, un comercio en este país puede llegar a tener hasta 3.000 normas que tiene que atender. Pero es que una gran superficie, las grandes compañías que también generan miles de puestos de trabajo, tienen en estos momentos que atender hasta 17 normas autonómicas, normas municipales de todo tipo. Tenemos ahora el problema, si se nos rompe la reforma laboral que gestionamos, hasta 18 o 17 convenios autonómicos donde vamos a ver cómo estas empresas que están instaladas en distintos puntos de España gestionan con esa dificultad todo este material y todo estas trabas desde el punto de vista de burocracia y administrativas que se nos pueden venir encima. Miguel hablaba, y efectivamente son también datos de la Tax Foundation americana, que siempre contamos con ella en el Instituto de Estudios Económicos, de todo lo que son las cargas fiscales. En España, y además es cierto, nosotros apoyamos siempre permanentemente el que efectivamente haya más bases imponibles, pero menos tipos. Y la realidad es que en España, 1 de cada 4 personas, que son la presión fiscal, cuando se habla de presión fiscal, es verdad que si dividimos la presión fiscal por el número de españoles es menor que el resto de Europa, pero si dividimos la presión fiscal por el número de españoles que pagamos, la realidad es que es mucho mayor, y especialmente incluyendo los seguros sociales. Y eso es porque en Europa la economía sumergida es 13,4%, en España es el 24%. Comentaros que en Madrid creo que es el 14,5% o el 15%. Por tanto, creo que se demuestra que efectivamente, como decía Miguel, con menos tipos se consiguen más bases, que pague más gente, y además habrá, y especialmente para el pequeño comercio, una menor dumping, menor competencia desleal en este aspecto. Tenemos en estos momentos un reto por delante importante también de lo que son las elecciones europeas, porque está habiendo un montón de normas en estos momentos en Europa que no se está atendiendo en muchos casos a lo que son a este sector amplio de atención, porque lógicamente con el efecto de lo que es las elecciones que vienen, se están, insisto, planteando un montón de normas que realmente vienen en detrimento de no poder atender lo que los agentes sociales en este caso estamos demandando. Por tanto, yo creo que hay un montón de temas de los que hay que hablar. Yo creo que ahora se va a hacer la exposición, las mesas, y donde yo creo que también cuando en este caso fui nombrado presidente de la COE hace 5 años, hubo algo que yo creo que ha sido un éxito de todos, y está cada una de las organizaciones que efectivamente trabaja codo con codo, cada uno en su área, pero que es fundamental este encuentro de la C4, de lo que ha sido la unión dentro de COE para esos objetivos comunes de lo que es el comercio, de entenderse entre todos y darse cuenta que juntos siempre llegaremos muchísimo más lejos. No quiero aprovechar mucho más tiempo, porque yo creo que lo importante es lo que se va a oír ahora. Lo único deciros que desde COE, bien sabéis, es una organización que va de abajo arriba, que aquí caben los grandes, los medianos, los pequeños, los autónomos, que no sobra nadie, que el efecto tractor de la grande es bueno para el mediano y también para el pequeño, y que esa unión es la que realmente hace que tengamos un país muy atractivo, como decía Miguel, no solo para España, sino también para los extranjeros. Pensar que cuando un comercio vende cualquier producto, tiene que calcular que son 7 millones más de personas que viven en España cada mes, porque son 80 millones los que nos visitan. Cuando vino el COVID, yo recuerdo en una entrevista de la televisión, era un dato, todos los días no se consumían 2 millones de huevos en España.
Y ese es el dato. Y el dato es que no somos solo el país para los españoles, sino que somos el gran país de acogida. Y cómo no, Madrid yo creo que es también esa ciudad, esa comunidad que nos acoge a todos de uno y otro espacio, y donde yo tengo que agradecer también a Siempre Madrid, que nunca se nos pregunta de dónde somos, de dónde venimos, sino siempre nos pregunta a dónde vamos, y vamos en este caso todos juntos. Así que adelante y contar siempre con ACE. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente de la COE, Antonio Garamendi, presidente de CEI, Miguel Garrido, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, presidente de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de COE, C4, Ricard Cabedo, ponentes del cuarto encuentro Comercio C4 COE, miembros de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo COE, C4, periodista y moderadora del acto, Macarena Berlín. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores, en primer lugar quiero darles las gracias a COE por invitarnos a inaugurar esta jornada del comercio aquí en Mutua Madrileña, y también a la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la COE, C4, que preside Ricard Cabedo. C4 reúne a 260 miembros que a su vez representan a 150 organizaciones sectoriales, territoriales y empresas de toda España. Y gracias por haber elegido Madrid, vuestra casa, para celebrar este cuarto encuentro de comercio. El comercio es una actividad que ha acompañado al hombre desde el origen de los tiempos, a lo largo de toda su historia, hasta hoy, adaptándose a sus necesidades, aportando a su desarrollo, siempre cómplice, parte de la evolución. De hecho, lo comentábamos ahora, se puede estudiar la historia del hombre, la historia de la humanidad a través de la historia del comercio. Y Madrid está muy orgullosa de su comercio y es consciente de lo que se le necesita y se le debe. Llena nuestras calles de color, de alegría, de servicios esenciales, de trasiego. Y en pueblos y ciudades los comerciantes son parte de lo que llamamos vida de barrio. Porque Madrid, es verdad, somos más de 7 millones de personas, somos capital de España, pero también somos pueblos, somos mundo rural y somos barrio. Nos gusta la vida de barrio también, donde nos conocemos unos a otros, donde se nos tiene en cuenta, donde nuestros comerciantes saben lo que nos gusta, nos reservan según qué productos, nos preguntan qué tal y, por tanto, hacemos vida popular. Y eso es lo que defendemos en la Comunidad de Madrid, ser una región humana, popular y que opera como una economía de libre mercado, pero al servicio de todos. Y por eso tenemos unos principios, unos valores muy reconocibles y que nos han traído hasta aquí. Defendemos la propiedad, la libertad de horarios comerciales. No hay dos personas iguales, no hay dos vidas iguales, no hay dos comercios iguales. Cada uno sabe cómo, cuándo y cómo quiere las cosas. Y también defendemos de la misma manera la colaboración público-privada. Reconocemos el esfuerzo de los autónomos y no invitamos con su dinero a pagar ocurrencias políticas, un deporte muy habitual. Eliminamos todas las trabas burocráticas posibles. Defendemos una fiscalidad progresiva donde los impuestos no sean confiscatorios. Somos la única región de España, de hecho, que no tiene impuestos propios. Se pagan muchos impuestos igualmente aquí, como en todas partes, pero no podemos escapar de ello. ¿Qué podemos hacer? Tenemos la única ley de mercado abierto de España porque somos un gran país, somos un único país y no 17 mercados. Somos la única región española de régimen general que tiene la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating, pero además tenemos ese firme compromiso de no dejar a nadie atrás, puesto que no todo es economía. Porque como la empresa y los autónomos, las administraciones somos conscientes del papel social que tenemos y de que nuestra primera responsabilidad es cuidar y ofrecer los mejores servicios al ciudadano. Y de hecho yo creo que no hay nada que más orgullo le dé
a un autónomo, a un comerciante, a un empresario, que tener puestos de trabajo, dar empleo a familias y contribuir con su país, lejos de lo que también otras veces, por parte muchas veces de la política, se intenta transmitir. Y este modelo, que es compartido, está dando a Madrid, yo creo que sus mejores años. Y ahí está el ejemplo de sus calles, llenas de vida. Cada vez más ciudadanos de todos los rincones del mundo se enamoran de nuestra región, de nuestros artistas, deportistas, proyectos de talento, pero también de sus comercios, cuya oferta y la atención de sus profesionales es incomparable. En pocos lugares del mundo se atiende con la profesionalidad y la humanidad que en España. Madrid es cruce de caminos y su administración se sabe al servicio del ciudadano y no al revés. Y por eso no tutela ni dirige a las empresas o a los comercios. Les permite caminar libres e intentamos ser simplemente una ayuda cuando se precisa. Estas jornadas comenzaron en noviembre del 2021, cuando España trataba de despertar económicamente de la pandemia. Ya se ha hablado anteriormente de ello. Pero como tantas veces a lo largo de la historia, el comercio, sobre todo, lo que demostró es su infinita capacidad de reinvención y colaboración para salir juntos en el peor momento posible. Y por tanto, en lugar de ir contra el comercio, salimos a la calle con él y tomamos decisiones no solo valientes, sino sobre todo comprometidas con los ciudadanos en los momentos en los que peor lo estaban pasando. Por eso los comerciantes hicieron un esfuerzo impresionante para, con responsabilidad, mantenerse abiertos y cuidar a la gente, incluso arriesgando su salud. Así sucedió con muchos comercios. E hicieron grandes desembolsos para adaptar sus locales y seguir las recomendaciones sanitarias. Pero pudieron dar alegrías, compañía. Y, de hecho, evitamos de esta manera que muchos españoles cerraran en otros puntos de la geografía con lo recaudado en Madrid, porque tenían negocios en Madrid y en otras comunidades autónomas, y esto es lo que evitó todavía un desastre mayor. Y todavía muchos comerciantes, muchos trabajadores, muchos ciudadanos simplemente nos dan las gracias por dejarles trabajar. No por haberles regalado nada, simplemente nos dicen gracias por dejarme trabajar. Por nuestra parte, hemos destinado distintas ayudas a los comercios, como por ejemplo aquellos que fueron más perjudicados por los cierres o las pérdidas de las restricciones. En los últimos 5 años hemos dedicado casi 30 millones de euros al pequeño comercio de proximidad, en el que tanto creemos y es único, un valor incalculable que no podemos perder. Desde el inicio de la pandemia hemos destinado más de 132 millones de euros para impulsar la reactivación del comercio en general. Tenemos muchas ayudas distintas, por ejemplo, tarifas cero para nuevos autónomos, para las mujeres autónomas que se reincorporan después de las bajas por maternidad, por ayudar al pequeño comercio y al comercio tradicional, sobre todo en este paso, a la digitalización para no quedarse atrás y aprovechar en todo lo que se pueda las bondades de estas nuevas formas de consumo, que tienen muchos beneficios, pero también, evidentemente, muchos perjuicios. También para ayudar a los comercios con solera, esos que son tan propios, que llevan tantos años en nuestros barrios y que hacen distinto el comercio y que no encuentres lo mismo en todas partes, viajes donde viajes, lo que te hace único, propio y le da personalidad a ese pueblo o a esa ciudad. De hecho, es un reconocimiento que vamos a hacer próximamente con un gran evento para reconocer a todos los comercios históricos de la Comunidad de Madrid, que son muchos, son fantásticos y que también a través de ellos se puede recordar y hacer una vuelta al pasado y recorrer, por tanto, la historia de España y de Madrid. Y también tenemos en marcha otros numerosos planes, por ejemplo, para ayudar al comercio rural, que esto además es una fantástica medida que nos está dando muchos beneficios para ayudar a combatir la despoblación y rejuvenecer nuestros pueblos. En esta legislatura, además, tenemos previsto hacer otras líneas de ayudas, otros 20 millones de euros para ayudar a innovar y a modernizar al comercio tradicional y también para favorecer la formación, ese relevo generacional y la sucesión de las empresas comerciales. Y esto se hace con una política, como les decía, muy clara, frente a impuestos improvisados a capricho. Miren, Cataluña, 15 impuestos propios, esquilmando a la clase media, a los comerciantes, a los autónomos, por simple voluntad política, no digamos los impuestos estatales. Son invitaciones políticas, como digo,
con el dinero de los demás que además no cuentan con que no todas las empresas son grandes. De hecho, la mayoría de las empresas son pymes, empresas familiar de 2, 3, 4, 5 empleados que no pueden asumir la factura con la que desde la política se invita. Y también por eso nos oponemos a la intromisión en las decisiones empresariales, a las trabas a los autónomos y en especial a la empresa familiar, a los altos costes de contratación que está lastrando la empresa española y también al apagón de los escaparates que reducen el ánimo de consumo y oscurecen las calles. Eso sucede mucho, por ejemplo, y afecta en regiones como la nuestra, que tienen la mejor vida nocturna del mundo y también la mayor esperanza de vida, y ahí lo dejo, y que hace que, como digo, que tengamos una forma de vida muy distinta en Madrid. Y yo creo que el mundo inversor, los consumidores y el público en general saben que se están haciendo, por tanto, las cosas de manera distinta en la Comunidad de Madrid. Y es que la receta funciona, la alegría funciona, el esfuerzo funciona y, por supuesto, y por encima de todo, la libertad funciona. Nuestros comerciantes son los primeros que luchan, que dan lo mejor de sí mismos, que arriesgan su patrimonio, el patrimonio de sus hijos, noches sin dormir, sacando las cuentas adelante, con imprevistos. Y siempre lo hacen para crear empleos, para mover la economía y para modernizar nuestros pueblos y ciudades y también el tejido económico. Y por eso estamos muy orgullosos del comercio y queremos que en Madrid siempre les compense pelear, que no pierdan las ganas y que quieran seguir adelante. Y por eso vamos a seguir bajando los impuestos en la medida de lo posible. De hecho, en este nuevo ejercicio el contribuyente madrileño volverá a tener un alivio con la nueva deflactación del IRPF para hacer frente a la inflación que tantísimo daño está haciendo a las rentas medias y bajas. Vamos a seguir eliminando trabas burocráticas a través del diálogo con la empresa y los ciudadanos y la línea abierta contra la hiperregulación que nos permite que ciudadanos, autónomos, empresas nos digan qué trabas consideran que están obsoletas o que en otras administraciones, en otros países no existen y se pueden eliminar o mejorar, aliviar. Y a través de esa línea así lo vamos aplicando. De hecho, ya llevamos más de 200 trabas burocráticas reducidas o eliminadas. Vamos a seguir modernizando nuestros servicios públicos para que todo funcione mucho mejor, porque evidentemente esto va de la mano. Y gracias a todo ello, el comercio minorista y mayorista de nuestra región generó más de 29.000 millones de euros en 2022, lo que supone casi el 13% del valor añadido bruto de la Comunidad de Madrid. Estas cifras se traducen en que en nuestra región hay casi 90.000 locales dedicados al comercio, más del 12% del conjunto nacional, y además las ventas crecieron más de un 8% en el año 2023. Según los últimos datos del INE, el comercio minorista en Madrid ha crecido en febrero en más de un 5%, un 3% más que el conjunto de España, y esto ha permitido que en Madrid el sector comercial sea el responsable de dar empleo a casi 400.000 personas, que supone el 14% del empleo nacional. Empleo estable, de calidad, con más de un 89% de contratos indefinidos y con casi el 77% a tiempo completo. Estas cifras son reales y, por tanto, no pueden maquillarse. Llevamos más de 20 años, además, siendo previsibles. Eso es importante para dar confianza, saber qué se puede esperar de una administración, y por eso llevamos más de 2 décadas de manera ininterrumpida bajando los impuestos cuando hemos podido. Y, de hecho, somos la región sin régimen especial con una menor deuda sobre el Producto Interior Bruto, lo que nos ha impulsado a ser la primera economía de España, cuando no era así antaño, no hay efecto capitalidad en eso, en los años 80 éramos los cuartos, a reducir la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde el 2008, y nos hemos convertido además en foco de atracción del talento, la inversión extranjera y la creación de empresas. Y buena prueba de ello es que desde que se puso en marcha la libertad de horarios, la ocupación del sector minorista ha crecido casi un 10% en Madrid, mientras que en el mismo periodo de tiempo apenas ha crecido un 4% en el conjunto de España. Todas estas medidas están
alineadas con las propuestas recogidas en estudios como Perspectivas España, que lleva realizando durante muchos años la COE. Es un análisis basado en opiniones y certezas de algunos de los principales líderes empresariales sobre la situación presente y las perspectivas de nuestro tejido productivo para ayudar a enfocar los esfuerzos que permitan a las empresas adaptarse a los tiempos, superar retos. Lo que está claro es que en la actual situación de incertidumbre política mundial, un crecimiento debilitado, la inflación y un alto endeudamiento de las administraciones públicas daña las inversiones y, por tanto, el empleo y la prosperidad de todos. En esta coyuntura, el estudio señala como principales amenazas, lo hablábamos también anteriormente, la inseguridad jurídica, la incertidumbre política, los cambios regulatorios. Ese es el problema que tiene España, pero que no tiene Madrid, porque estamos en unos presupuestos generales del Estado, con un gasto público absolutamente desbocado, con unos niveles de deuda inasumibles. Hace poco supimos que España cerró el cuarto trimestre de 2023 con una deuda que se sitúa nada menos que en casi el 108%. Una política fiscal que esquilma los recursos de las empresas y de los ciudadanos, o la cesión a demandas como las nacionalistas en materia de tributos o fronteras, que genera todavía más incertidumbre y, por tanto, inseguridad jurídica, que lo lastra todo. Y, por tanto, como les digo, son prácticas que hemos de desterrar por parte de los gobiernos, porque tenemos que gestionar administraciones ágiles, transparentes, respetuosas con el ciudadano, con la pluralidad política y con la calidad de los servicios públicos. Para finalizar, querría darles a todos las gracias de nuevo por contar con la Comunidad de Madrid en este evento. Somos un gobierno enamorado del comercio, del tradicional al más novedoso, del más chiquitito al centro comercial más pujante, que es consciente del papel tan difícil que está atravesando el comercio tradicional, el pequeño, el de siempre. No podemos permitir que siga desapareciendo, porque con él se van raíces, costumbres, cultura, y que tenemos que hacer que crezca junto a todo lo demás, porque aquí no sobra nadie, todos debemos ir de la mano. Como demuestra un estudio reciente de la Cámara de Comercio de España, el 28% del empleo creado en nuestro país en 2020 dependía directa o indirectamente del comercio. Por eso todos formamos parte de un gran equipo, y ese equipo va a contar con el trabajo incansable de la Comunidad de Madrid. Así que les deseo todo lo mejor para este cuarto encuentro comercio que ahora inauguramos, y les digo nuevamente, bienvenidos a Madrid, bienvenidos a su casa. Gracias.